Informarles también que, bueno, a más de 2 años después del violento asalto al vehículo de transporte de valores BRIN, esto ocurrió el 30 de marzo del año 2017 sobre la carretera bioceánica a pocos kilómetros de Roboré. Mariano Tardelli por primera vez había accedido a una entrevista, el cual habló ya sobre el producto del impacto de bala, que ahora ya luce totalmente tranquilo y seguro de sus palabras, dispuesto a ser condenado por el asalto. Para hablar de este tema tenemos aquí presente al abogado Samuel Durán. Doctor, bienvenido, buenos días. Infórmenos, durante estos 3 días hubo una audiencia. Buenos días de la audiencia. Efectivamente, el Tribunal Primero de Puerto Suárez se constituyó en la ciudad de Santa Cruz para llevar a cabo audiencia de juicio oral en contra del señor Mariano Tardelli y 5 personas más que están siendo acusadas por los hechos que todo el mundo conoce del atraco a la remesa de BRIN. Bajo esa circunstancia, como todo juicio, en un principio siempre hay cosas que subsanar. Uno de esos fue precisamente los incidentes planteados por parte de la defensa del señor Coronel y por parte del señor ciudadano peruano y también el señor Landívar, los cuales señalaron claramente que existía conexitud de casos porque había un proceso instaurado por tentativa de asesinato que fue instaurado al mismo tiempo que cuando se inició el proceso de robo agravado. Bajo esa circunstancia, al ver similitud de los hechos y los partícipes eran los mismos, decidió el tribunal hacer la conexitud de los procesos para que pueda ser uno solo y no se lleven 2 procesos distintos. Bajo esa circunstancia, el tribunal decidió suspender la audiencia y posteriormente, al darse cuenta y percatarse que el señor Mariano Tardelli no había sido notificado con la acusación por el delito de tentativa de asesinato, se procedió el día de ayer a notificarlo con esta acusación para que el mismo pueda hacer uso de su derecho que establece el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, que se notifique con la acusación más la prueba para que el mismo pueda oponerse a esta acusación dentro de un juicio, ¿no? ¿Desde cuándo el señor Mariano Tardelli tenía esta acusación de intento de asesinato? Por lo que hemos visto ayer, esta acusación fue presentada ya el año pasado, en 2018, a finales, tomando en cuenta los elementos que habría tenido el Ministerio Público. Sin embargo, nosotros no teníamos conocimiento de que existía una acusación. Es ayer que nos enteramos cuando el tribunal nos notifica precisamente de los pormenores de esta acusación juntamente con la prueba para que podamos hacer uso de la defensa. ¿Cuál sería el motivo principal por el que el tribunal había agregado más casos a este señor? Recordemos que el Ministerio Público, con el afán pues, de privarlo de su libertad al señor Mariano Tardelli, en vez de hacer un solo proceso, hace 2. El primero por robo agravado y el segundo por tentativa de asesinato. Este proceso, las pruebas que hemos logrado evidenciar dentro del segundo caso, que es tentativa de asesinato, son exactamente las mismas, incluso menos que las pruebas del robo agravado. Bajo esa circunstancia es que al haber sido notificado con toda esta documentación, nos hemos enterado ayer y haremos uso de la defensa de lo que corresponde, ¿no? Se tiene entendido que el señor Mariano Tardelli está decidido a ir a la cárcel por el caso de haber alquilado sus tierras para que entren estos brasileños, el cual habían asaltado al camión BRIN. El señor Mariano Tardelli, dentro de su relato, no solamente de la entrevista que prestó a la prensa, sino ha sido consecuente desde el primer momento. Él en ningún momento ha manifestado que hubiera herido a una persona. Recordemos que el herido en esa de más gravedad, se puede decir, fue el señor Mariano Tardelli. Él recibe un impacto de bala en el hombro derecho y donde incluso estuvo en peligro su vida, y es por eso incluso que él decidió entregarse a la policía. Él manifiesta claramente cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las circunstancias y dice algo que es muy consecuente. Él dentro de su propiedad tenía un valor aproximado, señala, de $2 millones. ¿Para qué iba a querer hacer un atraco a una remesa que a lo mejor ni tenía esa cantidad? Es decir, él ha perdido su propiedad, ha perdido su ganado, ha perdido su familia y está preso. Y las otras personas que él menciona están libres y a lo mejor disfrutando pues el dinero que de él no se benefició en ningún momento. ¿Cuánto sería el monto por el que él había alquilado su hacienda a los atracadores? Él no ha dado detalles de cuánto habría sido, pero se tiene entendido que habría sido por 3 días y no le habían pagado, incluso porque cuando hacen el alquiler, él dice pagan al final y nunca se le llegó a pagar siquiera por el alquiler. Incluso señala claramente que cuando él estaba en la propiedad y fueron atacados, tuvo que salir por la parte de atrás, pero con el único afán de salvaguardar su vida y no así por un tema económico netamente, ¿no? Incluso se le preguntó si es que él mismo se habría quedado con dinero, él manifiesta que no, y eso es evidente, pues en las pericias que se realizaron dentro del inmueble no se pilló que él hubiera tenido algún dinero, ni tampoco se pilló ninguna cantidad de plata en su lugar, donde es la propiedad que era de su propiedad de él. ¿Qué se sabe de estas personas que habían alquilado la propiedad?
Bueno, la policía pues tiene los datos. El señor Mariano ha señalado claramente que él solamente los conocía por apodo. Si él hubiera tenido conocimiento de qué se llaman, dónde vivían o cualquier otra circunstancia, él mismo los hubiera mencionado. Por otro lado, debemos hacer notar que él claramente señala que la alquiló porque los otros, se tiene por costumbre, señala claramente él, que algunos ciudadanos vienen a ver si compran oro o compran otros metales del territorio boliviano, los reúnen en cierto lugar y se lo llevan. Entonces, la única participación, yo la alquilé para esto. De otra manera no se ha demostrado su participación, mucho menos que él tenga algo que ver. Las pruebas dentro del cuadernillo son evidentes, no existe un solo documento, una sola prueba que certifique que él fuera cabecilla o que él hubiera armado esta situación. En todo caso, su único delito, el señor Mariano Tardelli, sería haber alquilado su propiedad a estos señores brasileros. Efectivamente, y lo hizo de buena fe, ni siquiera fue que él, como él ya mencionó, o sea, eso es una costumbre de alquilar ciertas propiedades para extraer metales y otros. No hay otro interés del mismo, ni siquiera participación. Él claramente ha mencionado, y dentro del expediente también cursa, que él no tiene ningún tipo de antecedente del territorio boliviano, a pesar de que él ya vivía 10 años dentro de Bolivia sin tener ningún exabrupto con la normativa ni con la ley, ¿no? El día de ayer se tiene entendido que se ha suspendido la audiencia. ¿Hay alguna fecha para que se vuelva a reiniciar? Bueno, lo que pasa es que técnicamente era imposible que se señale fecha y técnicamente y jurídicamente era imposible que se pueda llevar a cabo el juicio y mucho menos que se pueda señalar la audiencia. ¿Cuáles son los motivos? El artículo 340, como hemos mencionado, del Código de Procedimiento Penal establece que la persona notificada con la acusación de las pruebas tiene 10 días para presentar su prueba de descargo. Estos 10 días son 10 días hábiles. Es más, incluso de hacerlo o no hacerlo, ese derecho se sigue precautelando. Bajo esa circunstancia, una vez adjunte la prueba, recién el Tribunal de Puerto Suárez podrá señalar un auto de apertura de juicio nuevo, que debería ser lo correcto, en el cual se lo notifique a todos los sujetos procesales para que los mismos puedan asumir defensa. Muy bien, muchas gracias. Estas son las informaciones que nos ha brindado el doctor Samuel Durán respecto al tema del caso Brin, que había ocurrido hace 2 años exactamente, el 30 de marzo del año 2017, lo cual lo habían estado enjuiciando al señor Mariano Tardelli por tentativa a homicidio.